Y bueno, después, como todos saben, este curso está coordinado por el CEA, por la Subdirección de Producción de Ayacucho, y bueno, y la vinculación estrecha entre INTA, CEA e INTEA, CEA, y bueno, tenemos dos representantes de INTA que son los que van a llevar hoy a cabo la primera clase, y esperemos que en las semanas próximas podamos armar las burbujas que teníamos programadas para hacer la actividad práctica que es fundamental para este tipo de cursos. Así que bueno, Oscar, Alejandro, los dejo a ustedes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy la charla de hoy la va a dar Alejandro Rodríguez, no sé si me escucha bien. Quiero agradecer la presencia de todos y al CEA por organizar este curso. Así que bueno, Ale, no sé si me escuchás. ¿Querés? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, Oscar. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo andan? Buenas tardes a Buenas todos. tardes, Alejandro, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se me ve bien? Voy a voy a pasar a hacer la presentación, voy a poner el PowerPoint para que puedan ver. ¿Se ve ahí mi pantalla, Oscar? Sí, Ale, se ve perfecto. Se ve perfecto, buenísimo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La idea de la charla, de este inicio, es hablar sobre algunos conceptos básicos de la anatomía y de la fisiología de la reproducción de las hembras bovinas. Vamos a tratar de ir haciendo un repaso de algunos conceptos. Por ahí, para quienes no estén muy en el tema, pueden llegar a ser temas nuevos. No se frustren porque puede llegar a ser complicado. Es un poco difícil el tema de la anatomía y la fisiología de la reproducción. No lo vamos a tratar, o no se va a aprender en 1 hora y media esta tarde, sino que por ahí implica un poco más también de lectura. Por lo tanto, yo lo que les voy a dejar también como material de apoyo es esta presentación de hoy. La voy a transformar en un PDF y se las voy a dejar a disposición también como para que utilicen como una herramienta de repaso para algunos de los conceptos. Pero bueno, es un tema muy interesante, muy lindo, y quizá muchas de las cosas que veamos hoy escapan del sentido práctico de una inseminación artificial, pero son algunos de los conceptos que les van a servir a ustedes para entender de una forma más global o para contextualizar un poco mejor la reproducción en el momento en que escuchen las drogas que se utilizan para la inseminación o para un protocolo de inseminación, los momentos en que se hace la inseminación, el porqué de cada una de las razones que llevan a cabo al momento de establecer un protocolo de IATF o un protocolo de inseminación. Bueno, como dice ahí arriba, yo lo que puse fue, la función está ligada a la anatomía. Casi todos los órganos, casi todos los sistemas, aparatos, tienen una anatomía, tienen una forma que está directamente ligada a la función que cumplen. Y en este caso, ¿cuál es la función del aparato reproductor femenino? Una de las funciones que tiene es producir los óvulos, producir las gametas, ¿no? Para poder lograr la concepción y poder dar fruto al embrión. También va a ser el ambiente, todo lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino, tiene que ser el ambiente para que se desarrolle y se nutra en un primer momento el embrión y después el feto. Y a su vez, en el momento preciso, va a ser necesario que ese aparato reproductor dé a la luz a ese feto, a ese futuro ternero. Podemos dividir al aparato reproductor de la hembra en 3 porciones. Una porción glandular, que está comprendida por los ovarios, una porción tubular, en donde se encuentran los oviductos, el útero, el cuello del útero, cervix. Yo acá lo pongo fuera del útero porque me parece que es casi como considerado un órgano aparte por su función que tiene, pero en realidad el cuello es parte del útero. Pero bueno, hoy vamos a hablar un rato largo sobre esta porción anatómica del útero, por eso yo la considero acá en un punto aparte. Después también tenemos como otra de las porciones tubular la vagina, y ya como genitales externos, el vestíbulo y la vulva. En este esquema,
los vemos acá mencionados, los mismos órganos o tejidos que recién estábamos diciendo, ¿no? Y es un esquema sagital donde vemos acá imaginariamente, donde tengo la flecha ahora, estaría la cabeza del animal, ¿no? Acá la cola, acá se ve parte de la ubre, el miembro posterior. ¿Se ubican? Acá se ve el recto. Y lo que estamos viendo acá son, en este esquema, los ovarios, el oviducto, el útero, en su cuerno, y el útero en la parte del cuello o cervix que recién les mencionaba. Luego se continúa con la vagina, y por último, en la parte más externa, como decíamos, los genitales externos, donde están representados por el vestíbulo y la vulva. Por debajo, acá lo que vemos en el piso de la pelvis es la vejiga, y por encima de estos órganos reproductivos lo que vemos acá es el recto. Bueno, así se ve en un esquema, ¿no? Se ve bastante simple, pero la realidad es que cuando uno ve en el animal vivo, las cuestiones cambian un poquito. Esto imagínense que es el mismo animal de recién, pero visto desde arriba. Es como si nosotros hiciéramos un corte acá a nivel del recto, levantáramos la tapa, y así se ve en vivo en un animal. Acá lo que estamos viendo acá, que se están llevando hacia atrás, es el recto, y esto que vemos acá son los cuernos del útero, los ovarios, el oviducto, recorriendo acá vemos el otro ovario, y el oviducto contralateral. Y como ven acá, todos estos órganos no están sueltos, no están flotando en la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, sino que están sujetos gracias a toda esta tela, que es un ligamento, que lo vamos a ver hoy con el nombre del ligamento ancho. Esta estructura, que es un pliegue del peritoneo, es el que está sosteniendo todas estas estructuras del aparato reproductor de la hembra. Acá volvemos a otro tipo de esquema, para volver a ver lo mismo, sacando, ¿no?, ese ligamento ancho, que acá lo están tratando de levantar con estas pinzas, volvemos a ver lo mismo. El útero, los ovarios, los cuernos del útero, el oviducto, el cuerpo y el cuello del útero. Y gracias a este esquema y al primero, también lo que vemos, o lo que nos deja ver este esquema, es que existe una relación muy íntima entre lo que es el recto, ¿no?, el recto como la última porción del tubo digestivo, y todas las estructuras del aparato reproductor, que están por debajo. Esto permite que en el bovino, uno a través de la palpación rectal, de la manipulación a través del recto, estar justamente manipulando los órganos reproductivos para distintos fines, ya sea como diagnóstico de gestación, para poder palpar el ovario y ver en qué momento o qué estadio folicular se encuentra ese ovario, para hacer transferencias embrionarias no quirúrgicas, o incluso también para la inseminación artificial. Esta ventaja que nos da el tubo digestivo sobre el aparato reproductor es lo que nosotros utilizamos para un montón de técnicas a nivel de campo. Y como les decía hoy, el aparato reproductor sería una serie de tubos, y todos están organizados de la misma forma. En su estructura, ya sea el útero, el oviducto, la vagina, todos tienen esta misma estructura. ¿Y de qué se trata la estructura esta? Bueno, tienen una luz en su interior, y esa luz está tapizada por una mucosa. En esa mucosa tienen distintos tipos de células epiteliales, corren vasos sanguíneos, corren vasos linfáticos. Por fuera de esa mucosa, que es la que está en contacto con la luz, se encuentra una capa muscular de células que están de forma concéntrica, rodeando la capa mucosa, y por fuera de esa capa muscular se encuentra otra capa muscular con las fibras dispuestas de manera longitudinal. ¿Por qué son importantes estas dos estructuras musculares? Porque en distintos órganos del aparato reproductor, ya sea en el oviducto o en el útero, el músculo cobra una función muy importante, porque por ejemplo es a través de las contracciones musculares que el espermatozoide puede ir ascendiendo hasta llegar a la ampolla del oviducto, o bien también gracias a las contracciones musculares en el oviducto se puede provocar la progresión y el avance del ovocito. A su vez también piensen que la importancia del músculo, ¿no?, del útero, al momento de las contracciones uterinas, el momento en que se desencadena el parto. Y por fuera de esa capa muscular, lo que nos encontramos es con una capa de tejido seroso, que es el que lo recubre por fuera a estos órganos con esta estructura tubular.
Esta serosa no es otra cosa de lo que recién les estaba mencionando, de esa tela que está sosteniendo los órganos, que es el ligamento ancho. Acá en este esquema vemos cómo se forma esa serosa, cómo se recubren esos órganos del tubo reproductor para que queden sostenidos de la cavidad abdominal. Y entonces acá agarramos, por ejemplo, a un fetito, y si hacemos un corte transversal a la altura de donde están los órganos reproductores, nos encontramos que tenemos el recto y nos encontramos acá que tenemos los dos cuernos uterinos. Y esta es la cavidad abdominal. A medida que avanza la gestación, el peritoneo, que es esa tela que está recubriendo los órganos digestivos, las vísceras, empieza también a envolver al útero y también parte del recto. Y de esa manera, cuando el animal nace, el ternero al momento del nacer, en este caso la ternera, tiene sus órganos reproductivos completamente envueltos en esa tela, en ese peritoneo, y le forma lo que se conoce como el ligamento ancho. O sea, que es el ligamento ancho lo que está sosteniendo estas estructuras reproductivas a nivel de la cavidad abdominal. En este esquema podemos ver exactamente lo mismo que estábamos diciendo recién. Acá lo que vemos nuevamente son los ovarios, ¿no? Ambos ovarios, derecho e izquierdo. Los oviductos, estos tubitos contorneados muy finitos que se encuentran próximos al ovario y que se continúan con el útero. Y toda esta tela, o todo este tejido que se observa con vasos sanguíneos que ascienden y descienden, es lo que yo les estaba comentando recién. Es el repliegue del peritoneo que está sosteniendo al aparato reproductor, que se conoce con el nombre del ligamento ancho. Pero, dependiendo en qué lugar o qué estructura está sosteniendo ese ligamento ancho, recibe diferentes nombres. Por ejemplo, cuando el ligamento ancho está sosteniendo al ovario, se conoce con el nombre de mesoovario. El ligamento ancho sosteniendo al oviducto se conoce con el nombre de mesosalping, y sosteniendo al útero de por sí se conoce como mesometrio. Pero igualmente todas estas estructuras corresponden al ligamento ancho, o sea que es lo mismo decir ligamento ancho que el mesovario, mesosalpinx o mesometrio. Es el mismo repliegue de peritoneo que está sosteniendo estas estructuras reproductivas. Por último, acá nos encontramos con otro ligamento que no forma parte del ligamento ancho, pero sí tiene una función desde el punto de vista práctico al momento del tacto que es importante, que es el ligamento intercornual, que es un ligamento que va desde cada uno de los cuernos del útero, agarrando justamente en su cara más craneal. Bueno, ahora sí, vamos a ir repasando cada una de estas estructuras que estuvimos mencionando recién y vamos a comenzar por los ovarios. Los ovarios es el lugar de producción de los óvulos, ¿no? También cumple una función, como decía hoy, una función endocrina, porque es el tejido responsable de la producción de algunas hormonas, como son los estrógenos, aquellas hormonas que le dan la receptividad sexual a la hembra en el momento en que está en celo, ¿no? Los estrógenos, ya voy por lo menos diciendo algunos conceptos para que vayamos repasando. Y también es el lugar de formación de la progesterona, ¿no? Una vez que se forma el cuerpo lúteo, la progesterona, que es esa hormona encargada de mantener la gestación y llevar a cabo la gestación, se forma justamente en estas estructuras, en los cuerpos lúteos, que están presentes en los ovarios. ¿Cuál es la ubicación de los ovarios? Bueno, como recién veíamos, los ovarios se ubican en la cavidad abdominal, caudal a los riñones, o sea, están por detrás de los riñones, pero dentro de la cavidad abdominal. Tenemos un ovario que es el derecho, otro ovario que es el izquierdo, y justamente se sitúan por detrás de los riñones. Quedan suspendidos, o sea, no están sueltos en la cavidad abdominal, sino que están suspendidos a la parte dorsal, al techo del abdomen, gracias a ese pliegue de peritoneo que recién dijimos que se llama mesovario, pero que en realidad forma parte de este ligamento ancho que sostiene todas las estructuras reproductivas de la hembra. Volvemos al esquema simple, ¿no? Nos ubicamos entonces con los ovarios. Acá lo vemos en este esquema mucho más sencillo, dentro de la cavidad abdominal.
Y si tuviéramos que definir qué tamaño tiene el ovario de un bovino, podemos hablar de que es similar al tamaño de una almendra o de una aceituna, dependiendo probablemente de la edad del animal, el estado reproductivo, pero básicamente ese es el tamaño que tienen que tener idea de un ovario. En realidad es más o menos entre 3 a 2 centímetros de largo por la misma medida de ancho, 3 a 2 centímetros. Fíjense que en esta foto, yo acá tengo el ovario en mi mano, y ocupa básicamente una falange de mi dedo, o sea, ocupa básicamente entre 3 a 4 centímetros, 2 o 3 centímetros, y acá empiezo también a describir algunas otras cosas que tienen los ovarios, que por ahí me empiezo a adelantar, pero para que empiecen a justamente tener noción de algunos términos o de conceptos. En este ovario que se ve acá, se ve esta estructura dura. Esto es el cuerpo lúteo, es una estructura glandular que está liberando progesterona. Esto quiere decir que este ovario acaba de ovular hace poquito tiempo, y esta estructura, que es el cuerpo lúteo, es la que está tratando de llevar a cabo la gestación en el caso de que se cumpla. Esta estructura, el cuerpo lúteo, entonces, de color amarillento, está en plena actividad, y como les decía hoy, es la encargada de formar la progesterona para el mantenimiento de la gestación. Acá también se asoma otra estructura chiquitita, pero de otras características. Esto se parece más a una vesícula. Acá lo que vemos es un folículo. Estos son las estructuras encargadas, o que su dinámica va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, y que si no llega a haber gestación a partir de la primera ovulación, estos son los próximos que van a ovular en un periodo de tiempo no mayor a 21 días, y que va a permitir que ese óvulo tenga contacto con el espermatozoide para una potencial concepción. Acá en esta otra imagen, esta otra foto de este ovario, vemos algunas de las estructuras también que les mencionaba recién. Acá se ve un cuerpo lúteo, y acá también se ven los folículos en distintos estados de desarrollo. Esto que es palpable, estas estructuras que son palpables, como les decía yo, y una de las ventajas que tiene el tacto rectal es que uno puede palpar las estructuras del ovario. En el caso del cuerpo lúteo, uno lo palpa como una estructura densa, concisa, ¿no? Mientras que los folículos se palpan como justamente vesículas de paredes mucho más delgadas y con un contenido líquido en su interior. Y si uno pudiera meter el ecógrafo y poder ver lo que uno está palpando, vería que ese folículo se ve como esto, ¿no? Como una estructura vacía en su interior que tiene mucha cantidad de líquido, mientras que este cuerpo lúteo se ve en la ecografía como esta estructura que se ve acá, una estructura densa, que en su interior tiene un gran contenido de células. Vamos a la estructura del ovario. ¿Cómo se conforma? ¿Cómo es la estructura de un ovario? El ovario tiene una parte más perimetral, más externa, que se conoce con el nombre de albuginia, que es justamente un tejido conjuntivo que está por debajo de la membrana periférica, de la membrana basal. Esa membrana basal a su vez le sirve de soporte al epitelio cuboide, un epitelio de células cuboides que se encuentran y miran hacia afuera. Por debajo de la albuginia se encuentra la corteza. Y es lo que rodea la parte también más periférica y está rodeando el ovario. Y si hay una zona de corteza, es porque también hay una zona de médula, una zona más interna. Esta sería la zona de médula, y esta es la zona de la corteza, entonces. En la corteza es donde vamos a encontrar a esos folículos, o el cuerpo lúteo, en distintos estadios de desarrollo. Y acá, como dice la palabra, el hilio es esa parte del ovario por donde entran las arterias, los vasos linfáticos, salen las venas, etcétera, etcétera. O sea, como dice acá, es el sitio de entrada y salida de vasos sanguíneos y también de nervios. Si uno pudiera hacer un corte histológico de un ovario de una hembra que ya inició la pubertad, se encontraría con que es una estructura totalmente dinámica y que ofrece un montón de cambios anatómicos dependiendo del momento donde lo está mirando o cuando lo está mirando. ¿Por qué digo de una hembra que ya inició la pubertad? Porque esto que sucede, este dinamismo que sucede en una hembra
puber, no sucede lo mismo cuando es una ternera antes de iniciar la pubertad. Ese dinamismo, esos cambios que sufre el ovario no ocurren antes de la pubertad. Entonces, yendo justamente a una hembra sexualmente activa, lo que se puede ver es que existen folículos en su interior, en esa zona, como les decía, en esa zona de la corteza, que están en distintos momentos de cambio. Esos folículos se denominan folículos primordiales, folículos primarios, secundarios, folículos antrales, folículo de Graf, por último, y este folículo de Graf es el que está próximo a ovular y es el que va a dar la ovulación justamente y va a dar origen al óvulo. Después de la ovulación, lo que vemos acá es el cuerpo lúteo, que es esa estructura que estuvimos mencionando anteriormente, que es la encargada de mantener la gestación a través de la segregación de progesterona. Ahora vamos a detenernos a ver de qué se trata cada uno de estos estadios de folículos. Los folículos primordiales son la estructura más chica que podemos ver a nivel folicular. Se trata de un ovocito que está rodeado por una capa simple de células planas, de células de la granulosa. Y estos ovocitos, o mejor dicho, estos folículos primordiales, se formaron cuando la ternera estaba en gestación. O sea, ni siquiera había nacido la ternera y se formó una cantidad vasta, una cantidad limitada de folículos primordiales que van a permanecer ahí, van a permanecer en el ovario, sin ningún tipo de cambio, hasta que se inicie la pubertad. Una vez que se inicia la pubertad, estos folículos primordiales van a empezar a desarrollarse. Algunos van a morir en ese desarrollo, otros van a llegar a ovular. Casi el 90% de los folículos primordiales que tiene una vaca llegan a triciarse y solo un 10% llegan a ovular. O sea que ese cambio o la posibilidad de que ovulen solamente se da en un bajo porcentaje de aquella cantidad que había originalmente. Como dice acá, entonces decíamos que las células de la granulosa derivan de la capa externa epitelial, esas células que estaban por fuera del ovario, y el ovocito deriva de la mitosis de las oogonias presentes en la cresta genital embrionaria. Los folículos ya primarios y secundarios que se desarrollan a partir de la pubertad ya empiezan a tener las células de la granulosa en mayor cantidad. Poseen más de 2 capas de células de la granulosa y capas adicionales se van a ir agregando a medida que aumenta el crecimiento. A medida que sigue desarrollándose ese folículo, empieza a generar una cavidad con un líquido en su interior, que es el folículo antral, en donde próximo a la ovulación, ya la cantidad de líquido que tiene es mucho mayor y se conoce como el folículo de Graf o folículo preovulatorio. Acá volvemos a ver lo mismo que estábamos viendo recién, pero de una manera por ahí más simple. Ese folículo primario que se está desarrollando, que tiene una capita chiquita de células rodeándolo, lo que vemos en el centro es el ovocito, y acá las células de la granulosa rodeándolo, como folículo primario, comienza a desarrollarse, comienza a crecer, y se genera la zona prelúcida. A medida que sigue avanzando el desarrollo de ese folículo, la cantidad de células que lo rodean, las células granulosas, comienzan a aumentar, y se hace como una especie de epitelio estratificado alrededor de ese ovocito, y ya por último se genera esa cantidad de líquido, ese atrio, dentro del folículo, y da como origen a un folículo de Graf, donde ya también se desarrollan células por fuera de la membrana plasmática, que son las células de la teca interna y de la teca externa. Estas células son muy importantes porque son las encargadas justamente de formar los estrógenos que se comienzan a depositar en este líquido folicular, y que esos estrógenos son los que le van a dar el comportamiento receptivo a la hembra para que se deje ser montada por el macho. Como les decía, hoy existe un número limitado de folículos primordiales. Muchos se van a ir atreciando. ¿Qué significa atresia? La atresia es la muerte programada. Significa que no van a llegar a ser seleccionados para ovular. Solo unos pocos van a llegar a ovular.
A medida que avance el tiempo, que se vayan provocando procesos de selección, algunos llegarán a ovular, mientras que la gran mayoría, casi el 90%, se terminarán atreziando. Como dice de aquí, existe un pool de folículos primordiales, que son los que se forman durante la gestación. Después están los folículos que están en crecimiento, los folículos antrales, que son esos que ya empiezan a tener una cavidad con un líquido folicular en su interior, y los folículos ya antrales dependientes de hormonas, como por ejemplo la folículo estimulante, para poder llegar al folículo ovulatorio, que gracias al pico de la luteinizante va a llegar a la ovulación. Esto es todavía un poco más complejo porque hay que entender que a medida que va creciendo ese folículo, como les decía recién, ese folículo que va de primario a secundario, folículo de Graf y folículo preovulatorio, en el interior también tiene el ovocito. O sea, no es lo mismo el folículo que el ovocito. El folículo es lo que está rodeando a ese ovocito, y el ovocito es la verdadera gameta, es la verdadera célula sexual. En el interior también ese ovocito está sufriendo cambios, que se tratan de divisiones meióticas que va sufriendo a medida que avanza el desarrollo folicular. Pero no confundan que la foliculogénesis o la dinámica folicular es lo mismo que el desarrollo del ovocito. Son cosas que se dan en simultáneo. En realidad lo que hacen el folículo es la estructura que está rodeando y protegiendo al ovocito que está en su interior. Bueno, repasando un poco entonces los conceptos del ovario, ahora vamos a ver el oviducto. Los oviductos también se llaman trompas de falopio o tubos uterinos. Son tubos contorneados que recibirán al óvulo tras la salida del ovario. O sea, son quienes están receptando justamente a ese ovocito que acaba de ser ovulado. Es ni más ni menos que el oviducto el sitio donde se provoca la fecundación. Y hacia la luz de los oviductos se proyectan células que tienen cilias, y también hay una secreción de células, que junto también con la capa muscular, como les decía hoy, ayuda al movimiento de los espermatozoides y que se pueda llegar a lograr la concepción. O sea que el oviducto es un sitio esencial y determinante para que se provoque la unión del espermatozoide con el óvulo. Y como dice acá, hay un montón de estructuras anatómicas del oviducto que ayudan a que se cumpla eso, que tiene que ver con los pelos que tienen las células, con la capa muscular que tiene, que ayuda al movimiento del espermatozoide, y también con ciertas secreciones que dan las células que mantienen vivo al espermatozoide y al óvulo. La serosa, o el tejido que recubre por fuera al oviducto, se denomina el mesosalpinx, como habíamos visto hoy, y es el que forma también parte de este ligamento ancho. Acá lo vemos en el esquema. Estamos hablando entonces de los oviductos, que es la estructura continua, o mejor dicho, contigua a los ovarios, porque no están unidos, están muy cerca. El oviducto está muy cerca del ovario, pero no significa que estén pegados, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo se trabaja justamente eso, o cómo hace el ovocito para llegar al oviducto sin caer en la cavidad abdominal. Pero estos tubos son muy pequeños, son tubos contorneados, apenas palpables, fíjense en esta foto lo delgados que son. Acá lo que vemos es el ovario y el oviducto, que se extiende desde el ovario entonces hasta el útero, hasta el cuerno uterino. Y esa tela que vemos ahí transparente es lo que se conoce como el mesosalpinx, que es parte también del ligamento ancho. ¿Qué partes tiene el oviducto? Bueno, tiene una parte donde es el receptáculo, donde recibe al óvulo, que es el infundíbulo, y lo recibe a través de estas estructuras que se llaman las fimbrias, que son como una especie de dedos. Este es el extremo ovárico, es la porción libre, es la parte que mira justamente el ovario, no está unida al ovario, sino que está casi contigua, y este lugar permite entonces la llegada del óvulo. Luego tenemos la ampolla, que es la porción dilatada del oviducto,
es el lugar donde se va a producir la fecundación, es el lugar donde el espermatozoide está esperando justamente al óvulo, y es el lugar donde se lleva a cabo la fecundación. Y por último, la parte más cercana al útero es el istmo, es una zona donde la luz disminuye, donde es mucho más estrecha que lo que es la ampolla. Acá también vemos otra foto de oviductos, y vemos estas fimbrias, ven que son, como les decía, son como dedos, tienen proyecciones como dedos, y lo que tiene la función esta es como una especie de guante de béisbol o de fútbol americano, para recibir justamente el óvulo que está saliendo del ovario. Lo que tenemos esta parte acá más ensanchada es la ampolla, que es donde se provoca la concepción, y después continúa con el istmo y la porción intrauterina del oviducto. Como les decía, también es importante la función del oviducto, porque es ni más ni menos el lugar donde se va a dar la concepción, y hay toda una serie de soporte para que se mantenga vivo justamente el embrión en esos primeros momentos de vida. Y gracias a la secreción del oviducto, que es una secreción rica en iones, en azúcares, se va a dar alimento a ese embrión recién formado. También esa composición se da justamente en el momento en que se da la ovulación, o cuando hay mucha concentración de estrógenos, previo al momento de la ovulación, y como función de esa secreción está el mantenimiento de los requerimientos del óvulo, favorecer la capacitación del espermatozoide que está llegando, favorecer la fecundación y atender las primeras necesidades metabólicas de ese embrión que acaba de ser recién formado. Pasamos a otra de las estructuras y seguimos con el útero. Dentro de las generalidades, podemos decir que el útero es el lugar para el desarrollo del feto ya. Salimos del embrión, ya hablamos de feto, ¿no? De una concepción que lleva más de 42 días. Consiste este útero en 2 cuernos y un cuello. Este es el cuello que yo les comentaba, que se define como cervix, que es casi como una estructura anatómica aparte, si uno quiere, por la importancia que tiene. El cuello, este cervix, es la proyección caudal dentro de la vagina. Este permanece siempre herméticamente cerrado por acción muscular, excepto que el cuello se abre durante el celo y durante el parto. Son los únicos momentos donde uno puede encontrar que ese cuello, ese cervix, está abierto. Durante el celo, cuando la vaca está en celo, o al momento del parto. A su vez, el útero va a presentar un tono, o sea que va a estar tenso, digamos, cuando estén más elevadas las concentraciones de estrógeno. O sea, mientras la vaca esté en celo, uno va a encontrar que ese útero tiene cierta rigidez, tiene cierto tono. Por el contrario, uno se va a encontrar con un útero flácido cuando justamente los estrógenos estén bajos y esté alta la concentración de progesterona, como puede ser después de la ovulación o después del celo, ¿no? Estos cambios de tono están muy asociados con lo que es el transporte de espermatozoides. Por el contrario, la flacidez le permite justamente la eventual implantación del embrión en caso de que haya habido concepción. Volvemos al esquema práctico de hoy, ¿no? Y teníamos ovario, oviducto, y ahora ya estamos describiendo el útero con sus partes, los cuernos, que son 2, derecho e izquierdo, y el cuello o cervix. El cuello o cervix, como se nota acá, es una porción donde la luz está mucho más estrecha, y fíjense que tienen unas paredes muy gruesas, que permiten incluso su manipulación debido a estas características anatómicas. Acá en esta foto vemos exactamente lo mismo que recién veíamos en el esquema, ¿no? Los ovarios, los oviductos, los cuernos del útero, los cuernos, y por acá nos encontraríamos con el cuello. El útero del bovino no tiene cuerpo, a diferencia, o tiene un cuerpo muy chiquito, casi que no se considera que tiene un cuerpo como, a diferencia de otras especies, como puede ser la yegua. Por eso es que hablamos prácticamente de los 2 cuernos y el cuello. En esta otra foto vemos, muy parecido a lo que veíamos recién, otra vez los ovarios, los oviductos, los cuernos del útero,
Acá hablan de cuerpo y cuello, pero en realidad, como les decía recién, casi que no se delimita un cuerpo. O puede haber algo, pero son 3 a 4 centímetros de cuerpo de útero en el bovino. Por eso se habla directamente de los cuernos y el cuello. Y en esta otra imagen, que se ve abierto el útero, vemos exactamente lo mismo, y en el interior, en la mucosa, vemos esas estructuras, esas prominencias que se llaman carúnculas, que son zonas glandulares que presenta la mucosa uterina, que es el lugar donde luego con los cotiledones de la placenta fetal van a establecer los placentomas, que es una estructura justamente como una placenta, donde se da el intercambio de vasos sanguíneos y el intercambio de nutrientes. ¿Qué características tiene el útero de un bovino, de un rumiante, de una vaca? Se conoce como que es un útero bicorne, justamente porque recién decíamos, lo veíamos en las imágenes, tiene 2 cuernos. El tamaño oscila entre 30 a 50 centímetros, depende la cantidad de partos que haya tenido y la edad de la vaca, ¿no? No es lo mismo un útero de una vaquilloncita que una vaca que ya lleva 4 o 5 partos. La conformación de esos cuernos se dice que es en forma helicoidal. Helicoidal realmente es como si fuera la forma de los manubrios de la bicicleta de carrera, ¿no? Es como que adquiere esa forma, de ahí viene el nombre de helicoidal. El cuerpo del útero es tubular, acá habla de ambas especies, pero en realidad sí se refiere al cerdo y al bovino, y habla de 2 a 5 centímetros, pero casi que no lo consideramos que tenga cuerpo o que sea una parte importante el cuerpo en el útero de un bovino. Y sí el cuello, que es lo que dijimos que es muy importante, el cuello del rumiante presenta en su interior pliegues que son circulares, que ahora vamos a ver a continuación. ¿Qué función ahora sí cumple el útero? Las funciones del útero son las de transportar y capacitar a los espermatozoides. Va a ser el encargado de segregar la prostaglandina F2-alfa en el caso de que no haya concepción el día 17. Ese cuerpo lúteo que hemos visto que se forma después de la ovulación necesita ser eliminado para que se reinicie nuevamente el ciclo. Entonces el útero, al detectar que no hubo concepción, lo que hace es liberar esta hormona, que es la prostaglandina F2-alfa, que tiene la actividad de destruir ese cuerpo lúteo. Tiene una actividad luteolítica, o sea, de fagocitar de alguna forma ese cuerpo lúteo. Y de esa forma reiniciar la ciclicidad. A su vez también el útero tiene la función de nutrir el blastocito, va a formar parte de la implantación del embrión, y una vez que se implante, después va a venir la placentación, y después, al momento del parto, obviamente que el útero es encargado de las contracciones a través de su pared muscular, de su miometrio, para poder llegar a la expulsión del feto. Acá vemos anatómicamente, entonces, en el esquema, los cuernos del útero, bicorne, ¿no? Dijimos, tiene 2 cuernos, y lo que se ve acá es el cuello del útero. Y pasamos a la próxima estructura, que recién veíamos acá, el cuello o cervix. El cuello del cervix es un órgano de paredes muy gruesas, como les había comentado hoy, que tiene una luz muy delgada en su interior, y sirve como una especie de barrera y protección durante la gestación. En el interior, este órgano presenta anillos, en el caso del bovino, y a su vez produce un moco durante el celo que le sirve al animal como lubricante justamente para el momento de la cópula. Y ese moco también sirve como una especie de mecanismo de limpieza, ya que barre desde adentro hacia afuera todas las bacterias y todos los agentes que pueden ingresar durante el momento de la cópula. El cervix o cuello del bovino, entonces dijimos, es uno por útero, tiene forma tubular, con una luz que es muy tortuosa. El tamaño en el bovino de ese cuello cambia o varía de 5 a 10 centímetros, dependiendo, volvemos a la edad del animal. El diámetro es de 2 a 4 centímetros. Su consistencia es dura, porque es un tejido que es un órgano que tiene mucha cantidad de tejido
conjuntivo con gran cantidad de fibras colágenas y eso lo hace justamente muy duro y es una de las herramientas o uno de los puntos que nosotros tenemos para poder determinar en qué lugar del aparato reproductor nos encontramos. Y en su interior presenta 3 a 4 anillos, que justamente van a ser el desafío para ustedes como inseminadores. Ahora lo vamos a ver bien en detalles. ¿Dónde se localiza el cuello? En las hembras jóvenes y las vacas que no están gestando, o sea, las vacas vacías, se encuentra en el piso de la pelvis, o sea, no está en la cavidad abdominal, está dentro del piso de la pelvis. Ahora bien, cuando ya la vaca está gestando, ese cuello se va hacia adelante y se apoya en el borde craneal de la pelvis. Entonces, la localización justamente del cuello del útero ya no se puede estar diciendo para una persona que hace diagnóstico de gestación, donde en la ubicación de ese cuello nos puede estar diciendo si esa vaca está preñada o no, porque si el cuello se encuentra por delante del borde craneal de la pelvis, o sea, si se fue hacia adelante, es porque ese útero está muy pesado y probablemente esté gestando. Mientras que cuando está vacío ese útero, el cuello se viene hacia el piso de la pelvis. Así se ve en un esquema el interior del cuello. Yo les decía que tiene anillos, bueno, acá se nombra estos anillos, y justamente, como les decía, esto se transforma en un desafío para el inseminador atravesar estos anillos, porque justamente hacen que la luz sea tortuosa y que no sea simple ni fácil poder atravesar estas estructuras. Eso que recién veíamos en un esquema, acá lo estamos viendo ya en una fotografía, donde se vuelven a ver estos anillos, que son parte del canal cervical o de la luz del cuello uterino. Acá lo que vemos en esta foto lo representamos también acá en este esquema. Si esto es la vagina, uno tratando de pasar justamente por ese cuello del útero, se encuentra con estas barreras, con estas interrupciones, con estos anillos, que justamente limitan el espacio, limitan la luz para el pasaje en la luz del cuello uterino. Y por último, como la estructura ya más externa, nos encontramos con la vagina que es parte del canal de parto, ¿no? Se ubica entre lo que es el útero, hacia adelante o cranealmente, y el vestíbulo, caudalmente. Se define como vestíbulo la zona de la vagina ya que queda por delante de este orificio, que es el orificio uretral, que es a través donde orina la hembra. Y este sitio va a ser el sitio donde se complemente con el pene, justamente en el momento de la cópula. Está tapizado con un epitelio que lo hace mucho más resistente para justamente soportar ese roce. Y hay una estructura que no quedó acá marcada, pero que es el fornix, o la flor radiada, que es la porción del cuello uterino que se proyecta dentro de la vagina y que se ve justamente como una especie de flor introducida o que se proyecta dentro de la vagina. Creo que, si no me equivoco, tenía una imagen que se veía mejor. Bueno, en este esquema se ve mejor. Cuando se habla de flor radiada se refieren a esto. Esta es la proyección del cuello uterino dentro de la vagina. Esto es lo que se conoce en anatomía como flor radiada. Y que también puede llegar a ser otro desafío para el inseminador, porque muchas veces uno puede llegar a chocar contra las paredes y lo que tiene que tratar es justamente ingresar bien por el centro de esa flor radiada, de esa proyección del cuello uterino. Y una vez que entra justamente a ese cuello, se va a encontrar con otro desafío que son los anillos. ¿Vamos bien? Oscar, ¿vamos bien? Sí, dale, perfecto. Aprovecho a avisarles a los que están participando y agradecerles
a Alejandro que está con COVID actualmente. Hasta hace 2 días estaba con fiebre y mucho dolor de garganta, no podía ni hablar. Así que gracias, Ale, y No, sí. muy bien. Ahora que por ahí empecé a entrenar, me di cuenta que me voy ahogando. Así que bueno, ténganme paciencia y también les agradezco justamente eso, la paciencia. Bueno, saliendo un poco de lo que fue la anatomía, recién lo que tratamos de hacer fue hacer un resumen de los conceptos, de las distintas porciones anatómicas que tiene el aparato reproductor de la hembra, haciendo el repaso de los ovarios, haciendo el repaso del oviducto, del útero, incluso también de la vagina y los genitales externos. Ahora nos vamos a meter un poquito más en profundidad en lo que tiene que ver la fisiología. Yo les había dicho que el ovario de una hembra que ya inició la pubertad es muy dinámico, está en constantes cambios. Y estos cambios tienen que ver con lo que vamos a seguir a continuación, que es con el ciclo estral. ¿Qué es el ciclo estral? ¿Qué es el ciclo de la hembra? El ciclo estral es, o son, los eventos que suceden en una vaca dentro de un periodo de tiempo determinado por la receptividad sexual. O sea, que el ciclo estral es todas las cosas que suceden entre que una vaca está en celo entre un momento y otro. ¿Y la vaca está en celo todos los días? No, no está en celo todos los días. Está bajo determinado tiempo que es siempre constante, y ese tiempo son 21 días. Para el caso entonces de las vacas, se van a poner en celo cada 21 días, y todas las cosas que sucedan dentro de esos 21 días son eventos que son predecibles y se conoce como ciclo estral. Siempre pasa lo mismo entre celo y celo, digamos. Entonces, como dice acá, el tiempo de duración del ciclo varía según la especie, pero sabemos que para la vaca es 21 días en promedio. Por ejemplo, para los roedores es de 4 días, o un elefante está 112 días entre que está en celo y celo, como para que tengan la relación con otras especies. ¿Cuál es la función de este ciclo estral? ¿Qué función tiene esto de estar en celo cada 21 días para el caso de la vaca? Bueno, justamente dar repetidas chances para que pueda quedar preñada. Ahora se empieza a complicar porque dentro del ciclo estral, que dura 21 días, tenemos distintas fases. Según la estructura que está dominando el ovario, y vuelvo otra vez a la imagen de hoy, o un repaso de lo que hicimos, de lo que vimos hoy, que vimos un ovario que tenía un cuerpo lúteo y que también tenía folículos. Según la estructura anatómica que está dominando, se denomina que el ciclo estral puede tener 2 fases, una fase folicular o una fase luteal. Cuando la estructura anatómica que domina el ovario es un folículo de gran tamaño, se conoce como la fase folicular. Mientras que cuando la estructura anatómica que está dominando el ovario es un cuerpo lúteo, se conoce como la fase luteal. El estro, el celo, está siempre dentro de la fase luteal, de la fase folicular, perdón. Porque justamente para que se dé el celo, tiene que haber un folículo de gran tamaño que esté formando grandes cantidades de estrógeno y que le dé ese comportamiento receptivo a la hembra para que se deje montar. Después de que viene el celo, va a venir la ovulación, y posterior a la ovulación justamente se va a formar ese cuerpo lúteo y empieza esta fase luteal. Entonces decimos que tenemos dentro del ciclo 2 fases, una fase folicular donde domina el folículo y una fase luteal donde domina el cuerpo lúteo. Y para complejizarlo un poquito más, cada uno de estas fases a su vez tiene estadios. Son 4 estadios. El proestro, que sería antes del estro, el metaestro, que sería después del estro, y el período comprendido entre el metaestro y el proestro se denomina diestro. Hay momentos donde puede no haber ciclicidad sexual, hay momentos donde la vaca puede estar acíclica, puede estar sin celo, sin calor, que se conoce como el período de anestro, que después lo vamos a ver por ahí en un poco más de detalle. Pero volviendo a esto entonces, decimos que cada uno del el ciclo estral tiene distintas fases, esas fases se denominan como folicular o luteal, y a su vez el ciclo estral tiene 4 estadios: proestro, estro, metaestro
y diestro. ¿Por qué se caracteriza el proestro? Ahora después lo vamos a ver, pero como para ir adelantando. El proestro es el momento previo a la ovulación, donde los folículos están creciendo y están en un tamaño ya casi a punto de ovular. En el estro tenemos el momento visible, donde el animal está receptivo sexualmente. Y finalizando el estro, casi al inicio, en el caso de la vaca, al inicio del metaestro, se va a dar la ovulación. Y en esta ovulación tenemos que se empieza a formar el cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo que se está formando se conoce como metaestro. Ya después de determinados días, ese cuerpo lúteo ya está maduro y comenzó la etapa del diestro, característica justamente porque hay un cuerpo lúteo dominante y funcional. Como no hubo concepción en este momento, va a haber una luteólisis, una destrucción del cuerpo lúteo, y nuevamente va a haber un crecimiento de folículos para que llegue nuevamente una nueva ovulación. Ahora lo vamos a ver con más detalle, lo que recién les decía, pero como para no perder el ritmo, ¿cuáles serían los puntos claves entonces de este ciclo estral? Que esta ciclicidad, entonces, que dijimos, que es una ciclicidad de cada 21 días la hembra se manifiesta en celo, comenzó en la pubertad, no existió toda la vida. No existe desde que la hembra nace, sino que se da también a inicio de la pubertad. Tiene que comenzar en determinado momento a partir del peso y la edad del animal. Son eventos reproductivos que son predecibles. ¿Por qué son predecibles? Porque sucede siempre lo mismo. Esto es de forma cíclica. Si la hembra no queda preñada, cada 21 días pasa siempre exactamente lo mismo. Una cuestión que tiene el ciclo estral es que tiene solamente un evento que es visible por fuera, porque yo les hablo del cuerpo lúteo, de los folículos, pero por fuera uno solamente ve una cosa, que el animal se deja montar, que se hace receptivo. Y ese momento es justamente el momento del estro. Es el único evento dentro del ciclo que es visible externamente. Y ese estro, que ese celo, ocurre siempre previo a la ovulación. El animal primero entra en celo y después ovula. Es una de las características también que tiene este ciclo. Uno primero ve a la vaca que se deja montar y horas más tarde va a estar ovulando. Si llegara a haber concepción, si llegara a haber fecundación, comenzaría la gestación y el ciclo se detendría, se cortaría. El ciclo estral pasaría a lo que sería un anestro gestacional. O sea que si la vaca llega a quedar preñada, ese ciclo que estamos hablando de que se repite cada 21 días, no existe más, se corta, se corta. Se corta justamente por la presencia de la gestación. Y ese anestro, esa falta de celo, se va a prolongar por lo menos hasta el parto, o más aún también, por lo menos después de un periodo de puerperio, donde ya haya una involución uterina, y el animal haya reconstruido o reconfigurado todo lo que es su ciclo hormonal como para volver a ciclar. Aproximadamente esto se da 60, 70 días después del parto. Acá tenemos, ¿no? Como les decía, el anestro, esa ausencia de celo, está dado por la preñez. Cuando está la vaca preñada no hay ciclicidad. También a veces está dado por la estación del año. En realidad esto se aplica no para la vaca, sino más que nada para algunas especies que ciclan en determinada época del año, como son los ovinos, o como es la yegua, que está condicionada por las horas de luz, su ciclicidad. También el anestro puede estar dado por la lactancia, ya que los primeros meses de lactancia tiene un efecto inhibidor en la ciclicidad y hace que el animal no pueda volver a la ciclicidad. La nutrición es uno de los efectos por ahí más importantes que tenemos que tener en cuenta, porque a falta de energía, esta ciclicidad no se va a retomar después del parto, y justamente es uno de los temas también claves para tratar, que es el anestro posparto por falta de nutrición. Algunas patologías pueden llevar a este anestro, y también, no para el bovino quizá, pero sí para algunas especies, el estrés es una de las causas importantes para que no haya ciclicidad y no haya justamente esta manifestación de celo. Como les decía, hay distintos tipos de ciclo estral. En el caso de la vaca, se denomina como que es poliéstrica continua. Poli viene de muchos, éstrica viene de celo o estros, y continua significa que continuamente está presentando ciclo.
O sea, que no está condicionado por un momento en el año. ¿A qué me refiero con esto? Justamente el ejemplo de al lado, cuando estamos acá viendo los ovinos, que son poliéstricos estacionales, que tienen su ciclicidad en los momentos donde disminuye la hora de luz en otoño. O, por ejemplo, otro de los ejemplos sería las perras, donde tienen 1 o 2 celos por año. No, en el caso del bovino tenemos la ventaja de que es poliéstrica continua. Ahora bien, que nosotros después ordenemos nuestro servicio en determinada época del año, tiene que ver ya con una cadena forrajera y con una cuestión nutricional para darle el mejor soporte nutricional en el momento en que la vaca tiene que quedar preñada. Justamente después viene una cuestión de manejo, una cuestión estratégica. Pero si uno quiere, la vaca está en celo en cualquier momento del año una vez que inició la puerta. Acá lo que vemos en este gráfico te muestra la concentración de estrógenos, que los estrógenos son los que le dan ese comportamiento sexual, esa receptividad, en distintos tipos de especies. Y te muestra, por ejemplo, que para la vaca tiene esos picos de estrógenos cada 21 días a lo largo de todo el año, ¿no? Estos son los meses del año. Y cómo esos picos de estrógenos no son iguales, como por ejemplo para la yegua, que decíamos, que les decía hoy que solamente van a quedar preñadas durante la primavera, o como para la oveja, que va a quedar preñada durante el otoño, porque no está ciclando todo el año, sino que está ciclando en determinados momentos, en este caso, dependiendo de las horas de luz. A menor horas de luz, cicla la oveja, a mayor horas de luz, cicla la yegua. Pero para el caso del bovino, tenemos la ventaja de que está ciclando continuamente a lo largo de todo el año. Volvemos a la parte compleja de hoy, que les hablaba del ciclo, que tiene 2 fases. ¿Y qué caracterizan esas fases? Dijimos que hay una fase folicular, que es una fase que comienza desde que se destruyó el cuerpo lúteo, desde que hubo la luteólisis, de que se destruyó el cuerpo lúteo porque no hubo concepción, y finaliza la etapa folicular en el momento en que se da la ovulación. Es una etapa que es cortita dentro del ciclo, dura el 20% del ciclo, y en ese momento, en la etapa folicular, en el ovario está dominando un folículo que está próximo a ovular. Y la hormona que domina en ese momento son los estrógenos, que son formados justamente por ese folículo dominante. Esos estrógenos, que está formando el folículo dominante, son lo que hacen que la hembra esté receptiva sexualmente y justamente en el comportamiento del celo. La fase luteal, perdón, es la fase que continúa, que sigue desde el momento en que se da la ovulación hasta la destrucción de ese cuerpo lúteo. O sea que la fase luteal se da desde la ovulación y finaliza si no llega a haber concepción. Como les había dicho hoy, el útero libera la prostaglandina F2-alfa y va a estar destruyendo ese cuerpo lúteo formado. Es una fase más larga, ya dura el 80% del ciclo. Y en el ovario, quien está dominando en esta fase es el cuerpo lúteo. Mientras que la hormona dominante, justamente, si hay un cuerpo lúteo, la hormona dominante es la progesterona, que es la hormona encargada de que si llegara a haber gestación, mantener justamente a término esa gestación. Acá lo vemos graficado en un esquema donde vemos que en el día 0 es el momento donde se inicia el ciclo, ¿no? Acá lo que vemos son 21 días de ciclo. El día 0 es donde se inicia el ciclo. ¿Por qué se inicia el ciclo? Porque la vaca está en celo. La vaca está en celo al día 0. A las horas de haber estado en celo, va a estar ovulando. Como dice acá, la ovulación se va a dar ya cercano al primer día, 24 horas después de que estuvo en celo. Pero previo a la ovulación, la línea roja punteada muestra que tiene su pico más alto. O sea, ¿qué significa esto? En el momento en que está la vaca en celo, la concentración de estrógenos es altísima. Y que justamente, como les decía hoy, son esos estrógenos lo que le dan el comportamiento receptivo a la hembra. Una vez que se dio la ovulación, caen los estrógenos, caen abruptamente los estrógenos, y empieza a aumentar en la sangre la progesterona porque se está formando el cuerpo lúteo. Como acaba de haber una ovulación,
el folículo que quedó, la cicatriz de folículo que quedó en el ovario, comienza a reorganizarse y empiezan a formar esta glándula que es el cuerpo lúteo, y que es el encargado de empezar a formar la progesterona. Forma progesterona, mantiene la concentración de progesterona, está en lo más alto, y si no llega a haber concepción, si no llega a haber fecundación, el útero le avisa a ese cuerpo lúteo que tiene que destruirse, y ahí se da una caída abrupta de la concentración de progesterona, y nuevamente ese folículo que ahora empieza a crecer, comienzan a dominar, comienzan a formar estrógenos, y llevan otra vez a una nueva receptividad sexual. Entonces, este tiempo que pasó 21 días, tenemos estos eventos, con aumento de estrógenos previo a la ovulación, el aumento de la progesterona después de la ovulación, y si no llegara a haber concepción, la destrucción de ese cuerpo lúteo con nuevamente la caída de la progesterona. El ciclo, entonces, que tiene 4 estadios y 2 fases. La fase folicular y la fase luteal, esto ya lo hemos visto un poco, pero bueno, la fase folicular entonces se corresponde al proestro, a ese momento antes del estro, al momento antes del celo, y al estro. El estro justamente es el momento de receptividad sexual. Mientras que la fase luteal se corresponde al metaestro, que es donde se está formando el cuerpo lúteo, recién habida la ovulación, y al diestro, donde tiene un cuerpo lúteo bien formado y está liberando grandes concentraciones de progesterona. Si no llegara a haber concepción, se produciría la luteólisis y nuevamente pasaríamos al proestro. Proestro, estro, metaestro, diestro, nuevamente proestro. Así sería el ciclo. ¿Qué características tiene entonces ese proestro? Ese proestro que está dentro de la fase folicular. Como característica más importante tenemos un folículo que está dominando el ovario. El proestro comenzó con la luteólisis, comenzó con la destrucción del cuerpo lúteo y con el descenso de la progesterona, y va a finalizar el momento en que empieza el celo. Dura aproximadamente el proestro 2 a 5 días, dependiendo de la especie, y tenemos una transición hormonal, porque venía dominando la progesterona, pero acaba de caer, y comienza entonces a dominar los estrógenos. El folículo antral, ese folículo que ya tiene líquido en su interior, está muy maduro y está próximo a ovular. Y el aparato reproductor se prepara para el servicio. Estamos en el proestro. Ahora pasamos al estro. Tenemos ese folículo que siguió creciendo, y ya en el estro la hembra permite que sea copulada. Es un estado reconocible, es el único estado, el estro o el celo, donde lo podemos reconocer a simple vista. Y se marca como el día 0 del ciclo, porque podemos ver a la vaca que se deja montar. La hormona dominante acá están los estrógenos a flor de piel, y provocan cambios de comportamiento en el animal y cambios físicos en el aparato reproductivo. El tiempo del estro, el tiempo en que la vaca está en celo, depende de cada especie, e incluso también puede variar en cada especie, o sea que no es una regla. Algunos animales, algunas hembras bovinas pueden estar mayor tiempo en celo y otras menos. Pero tenemos ahora y vamos a repasar cuáles son los tiempos esperados, más o menos, en la especie bovina. ¿Qué es lo que sucede en el celo? Que es el único evento visible. Uno lo que ve es que la vaca, por ejemplo, arrancan incrementando la locomoción, o que caminan más, significa eso. De hecho, algunos lo han estudiado tanto que le han puesto podómetros que le cuenta la cantidad de pasos que hacen las vacas de tambo para saber el momento ideal justamente del momento en que está en celo. Entonces, una de las cosas que uno ve es, de alguna forma, nerviosismo y que aumenta la cantidad de pasos que da el animal por día. También el comportamiento va acompañado de vocalización, o sonidos, ¿no?, que emite el animal, nerviosismo. Después, uno de los eventos que sucede es que intenta montar a otras vacas. ¿Y esto por qué? Porque los estrógenos en realidad derivan de la testosterona, que es una hormona masculina. O sea que antes de haber grandes cantidades de estrógenos, hay cierta concentración de testosterona, que es una hormona masculina, y se cree que esa concentración de testosterona
puede dar este comportamiento como de la hembra, como si fuera un macho, ¿no? Y es por eso que uno puede observar que primero, antes de dejarse montar, que sería el signo más evidente y más patognomónico de este momento, algunas vacas intentan montar a otras. Y por último, entonces, como les dije, el hecho de que se dejen montar. Quizá estos pueden estar, pueden faltar, pueden variar, pero este es el signo más evidente y que no nos puede, no se nos puede ir, digamos, que es el hecho de que las vacas se dejen montar. Es el signo más evidente, entonces, de que los animales están en estro o en celo. Acá yo les puse en esta tabla, entonces, para la especie bovina, que es poliéstrica estacional, poliéstrica continua, perdón, el ciclo estral dura 21 días. Pero algunos animales pueden tener un ciclo de 17 u otros de 24. El 21 es el promedio, pero siempre tenemos un rango de animales que por ahí tienen menos días de ciclo o mayor cantidad de días de ciclo. Cuando se da el celo, cuando se da el estro, el promedio de duración de una vaca es de 15 horas. Pero fíjense que puede variar. Hay vacas que están en celo 6 horas y hay otras que lo están 24 horas. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta que la duración del celo es de 15 horas, es importante también este tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se inicia el celo hasta que se da la ovulación? Porque no se da de forma sinérgica, sino que existen horas. Fíjense que pasan entre 24 a 30 horas desde que un animal se manifiesta en celo hasta que realmente se da la ovulación. De hecho, los bovinos tienen la característica de que la ovulación no se da en el estro y se da en el tiempo que le sigue, que es el metaestro. O sea, hay un desfasaje entre el celo, la manifestación de celo de que el animal se deje montar, y el momento en que se dé la ovulación. Acá entramos entonces en ese momento, en el metaestro. En el metaestro ya hay una transición de la dominancia porque empieza a caer, ya el animal deja de ser receptivo, ya no es más receptivo, porque está cayendo los niveles de estrógeno, empieza a aumentar los niveles de progesterona, que acá figura como P4, que es la sigla que representa la progesterona, porque se empezó a formar un cuerpo lúteo. Acaba de haber una ovulación, y ese folículo que derivó de la ovulación empieza a reorganizarse y comienza a formar un cuerpo lúteo. Durante el inicio del metaestro, ambas hormonas, los estrógenos y progesterona, están en baja concentración. Bueno, los estrógenos es lógico porque acaba de haber ovulación, están descendiendo, y la progesterona también, porque el cuerpo lúteo se está recién formando, entonces no tiene una gran capacidad para tener altas concentraciones. Y como les dije hoy, es importante esta fase del metaestro porque en la vaca es donde se produce la ovulación. La ovulación va a venir a partir de un pico, bueno, de otra hormona que hasta no viene al caso mencionarla ahora. En la ovulación hay un cambio estructural y celular del folículo que estaba dominando y que va a resultar a la formación de ese cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo ahora se transformará en una glándula endocrina que es la que va a dar la formación a la progesterona, que si llegara a haber concepción es la hormona que mantiene la gestación. Como dice acá, sin embargo, en ese metaestro, cuando recién se forma ese cuerpo lúteo, tienen que pasar entre 2 a 5 días para que la concentración de progesterona sea realmente alta por ese cuerpo lúteo, sea realmente significativa. Mientras que en el diestro, ya no, ya es un estadio más largo, el cuerpo lúteo está perfectamente formado, ya maduró, los picos de progesterona están en su forma más alta, en su concentración más alta, y esta etapa del diestro, donde tenemos el cuerpo lúteo, va a finalizar al momento en que se dé la luteólisis o destrucción de ese cuerpo lúteo. La progesterona tiene una función muy importante, entonces, como les dije, porque es la que prepara el útero para el desarrollo embrionario, la unión del concepto con el endometrio, y también es la que mantiene la gestación hasta llegado a término. Volvemos a esta foto de hoy, que lo que está marcando la flecha es ese cuerpo lúteo, como les decía. Acá podríamos decir que este ovario está en una fase de diestro, donde tenemos un cuerpo lúteo que está muy maduro. No hay signos de que haya un folículo
que esté próximo a ovular, hay un folículo muy chiquitito que probablemente sean los próximos que empiecen a desarrollarse. Si uno ve, si uno palpa ese ovario o si lo llega a ver con una ecografía, podría decirse que esa vaca había ovulado hace días anteriores y que tiene la presencia de un cuerpo lúteo, denotándonos que este animal ha ovulado y que está cíclico, ¿no? Bueno, y con esa imagen quería finalizar. Y ponerme a disposición para las dudas y preguntas o debates. Bueno, Tecla, muchísimas gracias por tu buena predisposición. Hay un grupo de chat armado. Sí. Lo que podemos hacer es que vayan despejándose de las dudas de esta charla ahí en el grupo de chat, si les parece, para así no se hace tan larga la reunión, porque vos tenías algo. Si alguien quiere hacer alguna consulta, que la haga, ¿no? Pero que quede abierto, cualquier cosa sacamos también las dudas por el grupo de WhatsApp. Muy clara la presentación, Tecla. Bueno, esperemos que haya podido cumplir con las expectativas. Como les decía hoy, no es un tema, el tema puede hacerse algo muy simple o muy complejo. Uno trata de estar en un término intermedio, sobre todo para poder llegar a los chicos, a los jóvenes y a las personas que están haciendo el curso. Por ahí, meterse de lleno en la fisiología puede llegar a ser un tema complejo. No hay que sentirse frustrado porque por ahí implica leer un poquito más sobre el tema. Así que yo lo que les ofrezco es total disposición. Le dejás mi dirección de email también por si quieren hablar un poco más sobre esto, Oscar. Y yo voy a dejar también el PDF de la charla de hoy. Buenísimo, Tecla. Muchísimas gracias. Yo le paso el mail al grupo y bueno. Facundo, ¿querés comentar algo? Sí, bueno, primero agradecerle a Alejandro, la verdad que la exposición muy buena. Considero que la virtualidad nos acerca, así que agradecerle todo este tiempo que estuvo una hora y cuarto, hora y pico hablando. Es un tema que es la base de la inseminación, así que muchísimas gracias, Alejandro, por tu exposición y como es, la verdad que es muy bueno que participen ustedes como Oscar, así que, como dice bien Oscar, hay un grupo de chat, así que todo será derivado o manejado en ese grupo y te pasamos las inquietudes. Pero la verdad, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Facundo, a ustedes también por la invitación. A total disposición y ya les digo, queda mi dirección de email. Voy a tratar también de, no sé cómo lo del chat, si es un chat que armaron ustedes por WhatsApp o por ahí si quieren para que esté también presente. Y bueno, a total disposición para lo que necesiten. Sí, dale, si perfecto. Y después dependemos las prácticas, ni bien pasemos de la fase 1 o 2, creo que estamos en la fase 2, en la semana esa que tengamos fase 3, armamos una especie de burbuja para hacer algunas prácticas. Bueno. Sí, probablemente también en esas prácticas uno en vivo puede fortalecer estos conceptos que vimos hoy. Por momentos por ahí se escapan de lo práctico, ¿no? Del momento de hacer una inseminación artificial. Pero como me parecía que también es bueno, no sé si cultura general se llama, pero para tratar de contextualizar y poder entender algunas cuestiones que tienen que ver con la reproducción. Y bueno, es difícil a veces ponerle los límites, decir, bueno, hasta acá este concepto es importante y este por ahí es demasiado, así que bueno, esperemos de que no haya sido muy engorroso y ya les digo, ojalá que cuando se armen las burbujas podamos también participar para terminar de cerrar este tipo de conceptos.